ejercicio en donde calculábamos la distancia entre dos puntos y les decía que lo interesante de este ejercicio es darnos cuenta que también las clases, objetos de la misma clase, jóvenes, como en el mundo real, hay objetos de la misma clase que interactúan entre ellos. En el caso de la distancia, pues intervienen dos puntos, ¿sí? Y un punto es capaz de decirle a otro punto que se ponga, a ver, ponte allá y calcular la distancia, ¿sí? Bueno, eso hace que el método en que intervienen los dos objetos, pues tenga como una característica especial, ¿no? Aquí el método de la distancia, aunque involucra a dos puntos, aparentemente la firma me dice que es un solo punto, porque nada más se ve un punto, ¿verdad? Pero es que el otro punto es el que manda a llamar al método. Y dentro del método se convierte en el objeto dis. Bueno, entonces realmente estaremos calculando nosotros la distancia entre dis y el punto que llega como parámetro. Ahí están los dos puntos en donde aplicamos esta fórmula. Bueno, entonces vamos a recuperar la clase. Aplicación punto. Tenemos aquí. Y bueno, repasando esa clase, tenemos los atributos privados, tenemos tres constructores, el de default, parametrizado, el de copia, luego los métodos setter y getter. El método toString pues nos muestra el punto como lo conocemos en el contexto matemático. Y aquí este es el método que involucra dos objetos, aunque aparentemente nada más se ve uno. Es que el objeto dis es el propio objeto, estamos dentro de él, entonces por eso a veces nos olvidamos que existe, pero en realidad existe el objeto. Entonces aquí se está calculando la distancia entre dis, entre dis y p, ¿sí? P llega como parámetro y dis pues es el que está ejecutando el método. Ahí están los dos puntos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a calcular, como nos dice aquí el enunciado, el punto medio. ¿Sí? ¿Cuál es el punto medio? Pues, ¿cómo calculamos? A ver, si es el punto medio entre dos puntos, ¿cuántos objetos puntos están interviniendo? Es el punto medio entre dos puntos. Son tres, ¿verdad? O sea, los puntos de los cuales quiero el punto medio y el punto medio. Son tres puntos los que intervienen. A ver, vamos a poner primero la firma no es la firma precisamente porque aquí se pone un poco diferente. Aquí, vamos a poner el método que calcula. Este método lo vamos a llamar medio. Bueno, más o menos, ¿cómo lo codificaríamos? Vamos a ponerle punto D, lo voy a poner así, es igual, vamos a suponer que quiero el punto medio entre A y B. Entonces yo le diría A punto medio y le pasaría como parámetro el punto B. Aquí en la aplicación sí se ven claramente los tres puntos, porque el punto A, va a mandar llamar este método y le va a pasar como parámetro el otro punto. Aquí están entre A y B. ¿Y el resultado qué es? Otro punto. ¿Sí? Se necesitan dos y se va a generar un tercero. ¿Sí? Entonces aquí ¿cómo quedaría el método? Quedaría medio, va a recibir un parámetro. Bueno, ya que haciendo la analogía de lo que hicimos ayer, bueno, viene siendo dis. Este va a venir siendo dis. Luego, va a ser P. ¿Y cuál va a ser? Ese es el tercer objeto. Bueno, ya sabemos que el que manda a llamar el método es dis. Ese no se ve, pero existe. Luego, el que va a llegar como parámetro es este punto P. Y el resultado es otro punto, pero ese lo vamos a crear dentro del método. Ahorita vemos qué nombre le ponemos. Por eso ahorita todavía no lo voy a escribir aquí. Bueno, entonces, aquí el método va a recibir como parámetro un punto que se va a
identificar con la referencia P y va a regresar como resultado otro punto. Bueno, entonces, otra vez, aquí aparentemente nada más se ven dos puntos. El tercer punto es this, el que manda a llamar el método. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora, ¿cómo se calcula el punto medio? Ahorita lo checamos, ¿sí? Entonces me voy a ir a la aplicación, a la clase de punto, y vamos a agregar aquí ese método. Vamos a dejarlo por aquí a la vista. A ver, aquí está el método, ¿verdad? Esta es la firma del método. Bueno, no es la firma, no es precisamente la firma, pero es que el diagrama no está pensado así para Java, es un diagrama de clase, es un diagrama UML. Y como les decía, el diagrama nada más se pone así, un rectángulo dividido en tres, no se ponen aquí letreros ni nada, así nada más, porque todos entenderíamos que esa es una clase que tiene estos atributos y que tiene estos métodos, y que la clase se llama punto. Bueno, entonces aquí vamos a escribir este método involucra tres objetos de la clase punto. Vamos a poner aquí cuáles son esos tres objetos. El primero, igual que aquí, el que manda a llamar el método. El que manda, que en el caso del ejemplo, pues vendría a ser A. A va a mandar llamar el método. Dentro del objeto A es this. Y le pasa como parámetro B, y dentro del método B lo va a conocer como P. Bueno, el que manda llamar al método, que viene siendo this. ¿Sí? Y luego, el segundo objeto, ese es lo igualito que arriba. El segundo objeto es el que llega como parámetro. Que en nuestro caso le llamamos P, le podríamos haber llamado otro nombre, otra referencia. Es una referencia nada más. A y this es el mismo objeto, nada más que la aplicación lo conoce como A y dentro del objeto él se conoce como this. B y P es el mismo objeto, nada más que la aplicación lo conoce como B y el método lo va a conocer como P, pero es el mismo objeto. Luego, el tercero, este es el interesante en este método. El que se crea, o sea, es un objeto nuevo, como punto medio entre this y P. Ese es el tercer, y ese lo tenemos que retornar. Por eso aquí en la firma, o más bien la estructura del método, dice que el medio me va a regresar un punto, no me va a regresar un doble, me va a regresar un punto. Bueno, entonces vamos aquí, pues a poner nuestro método, sería public punto, porque va a regresar un punto, ¿sí? Va a regresar un punto. Y luego, el método se llama medio y va a recibir como parámetro, pues otro punto, que aquí lo vamos a identificar con la referencia P. Entonces, vamos a calcular el punto medio entre this y P. ¿Cómo se calcula el punto medio? Pues por acá, creo que tengo, a ver, no tenía por acá. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el punto medio? Uy, creo que no lo tengo. A ver. Ese es el punto medio, no es la distancia. Bueno, por aquí lo debo traer, sí, nomás que no lo puse. No sé por qué no lo puse. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y debe decir punto medio. Tengo muchos, ¿verdad? Punto medio. Uy, creo que aquí está punto medio, ¿no? A ver. A veces cómo se calcula el punto medio. En realidad es que es un punto, por lo tanto es un cálculo para la X y otro para la Y. ¿Sí? Entonces es muy sencillo, ¿sí? Realmente es muy sencillo. Nada más se toma la X del primer punto más la X del segundo punto y se divide entre dos. Es la X del nuevo punto, la X del punto medio. Y
Para la y es lo mismo, nada más que nosotros sabemos que para en nuestro caso, en el método, x1 viene siendo la x de dis y x2 es la x de p. Y acá lo mismo, es la y de dis y la y de p. Con eso calculamos las coordenadas del nuevo punto que es medio y con eso creamos el nuevo punto y lo regresamos. Ok, entonces vamos a irnos para acá, a recuperar esto. Bueno, ahí lo pongo a la mano. Está muy sencillo, pero de todos modos ahí está. Entonces, voy a declarar dos variables, xm. ¿Sí? Xm sería la x del punto medio. Dice, bueno, ahí suma las x de cada punto y lo divides entre dos. Entonces le diríamos, ¿cuál es la x del primer punto, dije? ¿Cuál es el primer punto que vamos a considerar? El dis, ¿verdad? Entonces, le puedo poner la pura x, porque estoy dentro de dis, y esa x es la de dis, pero para que no quede duda, le pongo aquí dis. Aquí dis.x, más la x de ¿quién? De p, ¿verdad? P.x. No es que aquí el ayuda como que no le gustan nombres cortitos. P.x. Bueno, eso lo vamos a dividir entre 2. Bueno, en este caso xm es la x del nuevo objeto. ¿Sí? Estamos calculando la coordenada x del nuevo objeto. A ver, vamos a calcular, por eso no es un objeto, es doble, ¿verdad? Y, m. ¿Sí? La coordenada. Sí. Entonces aquí también vamos a sumar la y de dis más la y de p. Y a dividirla entre 2. ¿Así? Ahora, aquí está marcando error porque yo necesito regresar un punto. Yo puedo regresar un punto así, ¿qué tal si digo esto? Return new punto. Ahí ya no me marca error. ¿Sí? Ya no me marca error. Si lo dejamos así, ¿cómo funcionaría? Vamos a hacer una prueba, ¿no? El método medio debe regresar un punto, pero debe ser el punto medio entre dis y p. Y yo lo que estoy regresando creo que no es eso. A ver, voy a poner esta instrucción, ¿sí? Ya tenemos el punto D. Caray, bueno, entonces voy a poner ahí el punto. Lo manda a llamar. Más bien aquí, este es un letrero que sale solito. Y aquí manda a llamar el toString de este objeto. Y ese objeto, como es un punto, el toString pone entre paréntesis la X y la Y. Sí. Bueno, entonces aquí voy a poner el punto E porque el D ya lo tengo acá. Entonces le voy a decir, a ver, punto E es igual a new, no es new, es A punto medio con B. No le cambiamos los datos a B, no, ¿verdad? A ver, y le voy a decir aquí una salida. Aquí se ven claramente los tres objetos. El que manda a llamar, adentro se convierte no se convierte, sino es el dis. Luego B es P, allá se conoce como P. Y este E es el que me regresó el método. Aquí no se le conoció con ningún nombre, pero yo lo estoy recogiendo como E. Bueno, entonces aquí sería un system print y luego le pondría punto medio entre A y B y pues se supone que es es E. A ver. Bueno, vamos a probar. Si funciona es que está mal, ¿no? A ver. Sí, pues es que dice que es 0, 0. 0, 0. ¿Por qué me dice que es 0, 0? Vamos a analizar el método. Yo estoy calculando la coordenada X del punto medio y la coordenada Y. Y se supone que esos son los datos que debo utilizar para regresar el punto que
el punto medio. ¿Y qué estoy regresando? Un punto, pero con constructor por default. ¿Y qué tiene el constructor por default? Pues 0, 0, ¿ah? Por eso el resultado pone 0, 0. No, yo tengo que crear un nuevo, regresar un nuevo punto, pero con estas dos coordenadas. Bueno, aquí, para completar lo que es el comentario, dice, el que se crea como punto medio entre dis, y le voy a poner el punto M, ¿sí? No, es más, así con minúsculas, el punto M. Entonces aquí voy a crear ese objeto. Voy a poner, en lugar de esto, le voy a decir, punto M es igual a new punto. Si lo dejo así y lo regreso, return M, pues sale la misma, ¿no? Sale la misma porque M pues va a traer 0, 0. No, yo quiero que M traiga esta X y esta Y. Entonces aquí le digo X, M y Y, M. X, M y M. Entonces me va a regresar un nuevo punto, pero con coordenadas calculadas en medio de los otros dos. Vamos a ver. Lo ejecutamos y me dice que el punto medio entre A y B es 1.5 y 0 en Y. ¿Será? Vamos a checar. 1.5 y 0 en Y. Vamos a ver acá. A ver, aquí tengo un punto. Por aquí guardé un punto. Aquí está un punto. Dice que es 1.5 en X, ¿verdad? ¿Y en Y cuánto? Ahí está. Ahí está el punto medio, ¿sí? Bueno, ahí... Este es el punto M. Bueno, pero M lo conocí, es como se conoce el punto que acá llamamos M en la clase, perdón, en el método. O sea, este punto M acá lo está recogiendo, pero le llama E. Es el mismo objeto. Lo mandó como M y aquí lo recogimos como E. Ah, tú le llamas M, yo le llamo E. ¿Sí? Porque son ámbitos diferentes, pero es el mismo objeto. Entonces aquí ya el E lo ponemos y diría el punto E es 1.5, 0. Vamos a calcular el punto medio entre E y A. A ver, entonces vamos para acá y le decimos, bueno, voy a punto medio entre E y A, dijimos, ¿verdad? Entre E y A. Entonces, aquí yo le puedo decir, se lo puedo pedir a E o se lo puedo pedir a A, porque los dos pueden calcular el punto medio. O sea, es lo mismo calcular el punto medio entre A y B que entre B y A. Entonces, yo le puedo decir, a ver, E punto medio con A. No lo estoy guardando en ninguna referencia. Sí, pero E punto medio A me va a regresar un punto. Y lo único que estoy haciendo con el punto es darle salida. A ver. Lo ejecutamos. Y dice que es 4.75 con 2. ¿Sí? Vamos a tratar de ubicarlo aquí. 4.75 con 2. A ver, ahí. Voy a tomar. Tengo por acá otro punto. Ahí está otro punto, ¿sí? A ver, entonces me voy a ir aquí para tener una referencia, ¿sí? ¿Dónde está el 4.75? Son 1, 2, 3, 4, casi 5, ¿no? Sí. Casi 5. ¿Y en Y cuánto es? 2. Subo 2. Y está el punto medio. ¿Sí? Que en este caso no le di ningún nombre. No le di ningún nombre. Por eso no le pongo aquí una referencia, porque no le puse. Nada más le dije, dame el punto y lo mostré y ya. Ese objeto se perdió. ¿Sí? O sea, lo que está en memoria, pues ya no lo puedo. Muy bien, entonces, esto es lo interesante de la clase punto. Decíamos ayer que podríamos haber creado una clase, inclusive la puse por aquí, ¿no? Una clase de esta manera
Pero con esto no podremos hacer todo esto. Porque el punto en realidad, en el contexto de matemáticas, en el contexto real, un punto nada más tiene 2 coordenadas, no tiene 4. Bueno, ayer les decía que también esto nos permitiría hacer otras cosas. Por ejemplo, no sé si tengan alguna pregunta de esto, porque voy a ir ahora, vamos a hacer ahora este, ¿sí? Vamos a desarrollar una aplicación para determinar el área y el perímetro de un triángulo, cuyos vértices son puntos del plano cartesiano. ¿Sí? Vamos a aprovechar la clase punto, pero ahora queremos crear un triángulo. A ver, vamos primero a analizar el enunciado para ver cómo crearíamos nuestra clase o nuestro objeto triángulo, en base a qué clase, a qué abstracción. A ver, vamos a intentar una primera abstracción del triángulo. Voy a poner un diagrama de clase aquí. Colone. A ver, pongo aquí el diagrama de clase. Así. Digamos así. Y luego, copio esto. Ah, bueno. Y acá, ¿verdad? Así sería nuestro. Si nos dijeran, a ver, vamos a abstraer un triángulo del cual queremos calcular el área y el perímetro. Bueno, entonces está claro que los métodos serían el cálculo del área y el perímetro. Entonces aquí, ya, tal vez ya no tendría este caso que yo le pusiera calcular área. Le voy a poner nada más área, así. Y área me tiene que regresar un valor de tipo doble. Y va a tener un método que calcule el perímetro, que también me va a regresar un valor de tipo doble. Eso es lo que tendría que hacer el triángulo. Bueno, la clase se va a llamar triángulo. Lo interesante son los atributos. A ver, si ustedes les dijeran así, vas a hacer una clase que calcule el área y el perímetro de un triángulo, ¿qué atributos le pondría? Aquí los ponemos. La base, ¿de qué tipo es? Doble. Luego que, pues, supongo que la altura, ¿no? ¿Qué más? Con eso calcularía el área, ¿no? Pero el perímetro, lado, ¿cuál? ¿Nomás un lado? O sea, pondríamos los 3 lados también. Mínimo, mínimo deberíamos quitar un lado porque la base es uno de los lados. La altura no, pero la base sí es uno de los lados. Entonces, tal vez pondríamos aquí lado 2 porque el lado 1 es la base. Y luego lado 3 tal vez, ¿no? Bueno, esta abstracción es muy cuestionable porque pues tendríamos que analizar si realmente necesito todos esos datos para calcular el área del perímetro. Creo que no necesitamos, bueno, por ahí dijeron, hay otra fórmula que, bueno, entonces esta abstracción tal vez con la pura base y altura podría ser, pero no, esta como que no está bien hecha. Entonces vamos a tacharla, ¿no? Esta no la vamos a usar. Ok, bueno, entonces dejen copiar esto porque pues, se va a aparecer, ¿no? A ver, lo voy a copiar antes de las tachas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es que no sé si también lo vamos a tachar, a lo mejor también. Ok, este, porque hay clases que están bien, pero no es la abstracción de lo que necesitamos. Acuérdense que la abstracción es poner los elementos necesarios, los relevantes para resolver el problema. Esto no me ayuda a resolver el problema, por lo tanto es una abstracción mal hecha. Pero yo podría hacer algo como esto, a ver, definitivamente el triángulo tiene que calcular área y perímetro, eso no va a cambiar. La diferencia son los atributos, entonces yo podría tener a ver, esta abstracción ahora. Ahora tengo esta abstracción. ¿Eso será correcto para calcular el área y el perímetro de un triángulo?
Bueno, si checamos el perímetro ahora está muy fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues sumando los tres lados, ¿verdad? ¿Y cómo se calcularía el área? Si conozco los tres lados, por ahí dijeron que había una fórmula. Usamos la fórmula de Herón, ¿verdad? Entonces, con esta abstracción, esta es incorrecta, esta es correcta, pero nos sirve para nuestro problema, es lo que tenemos que analizar. Porque, ok, ya con esto sí puedo calcular de manera correcta el área y el perímetro con estos tres datos. El perímetro simplemente lo sumo, pero el área aplico la fórmula de Herón que incluye los tres lados. Bueno, pero el enunciado, ¿cómo dice? ¿Cómo está formado nuestro triángulo? Dice, cuyos vértices son puntos del plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, esta abstracción es correcta, pero no es la que nos sirve para nuestro problema. Porque nuestro problema no habla de lados, habla de vértices, habla de puntos. Así es que, bueno, dejen antes de tacharla, voy a tomar esta, la voy a copiar. Y la voy a tachar, pero con un así, porque indicando que esta no es que esté mal, es que no nos sirve. Esta está mal, esta no nos sirve. No nos sirve para nuestro problema, aunque es una abstracción, para un triángulo está bien. Porque nosotros dice que nuestro triángulo está formado de vértices o los vértices son puntos del plano cartesiano. Entonces yo aquí tengo algunos vértices. Voy a poner aquí uno, por ejemplo, y luego voy a poner otro vértice por aquí y voy a poner otro vértice, pues no sé, por acá. A ver, ahí están esos. Ahí tengo tres vértices. ¿Cómo? Entonces, vemos que tres puntos también nos permiten formar un triángulo, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo uno estos vértices, voy a poner, ahora sí voy a poner una línea así, no sé, en color verde, por ejemplo. Si yo uno este vértice con este, y luego este vértice con este otro, luego este vértice con este, forma un triángulo, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo hacer una tracción diferente del triángulo. Puedo hacer así. Digo, ¿sabes qué? Tu triángulo sí va a tener lados, pero los vas a calcular. Pero va a estar representado o va a estar configurado por vértices, va a estar construido con vértices. Entonces, aquí le pondría vértice 1, vértice 2 y vértice 3. La pregunta es, ¿qué tipo de datos son los vértices? ¿Son dobles? ¿Son dobles los vértices? Este es un vértice. ¿Cómo puedo representar este vértice? Ya con números. O sea, yo voy a poner el vértice A. Ah, caray. ¿Por qué de ese tamaño? ¿Quién sabe? Creo que lo estoy poniendo 11. A ver, el vértice A. ¿Me ayudan? ¿Qué coordenadas tiene? ¿Cuántos? ¿Qué coordenadas tiene el vértice A? 4. ¿Son 4 aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Y en Y cuántos son? 6. A ver, si checamos, 6. No sé, se ve muy apenitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Voy a poner que este es el vértice B. Caray, ¿por qué es ese color? El vértice B, ¿qué coordenadas tendría? 1, menos 4. Y el vértice C, menos 4,5. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tipos de datos son los vértices? ¿No? ¿Ok? ¿Vieron por ahí? Son puntos. Los vértices son puntos, ¿no? Entonces, el tipo de dato de estos atributos va a ser puntos. Porque los vértices son puntos, no son dobles. Tienen dos valores dobles.
dos atributos X y Y, pero son puntos, ¿sí? Punto, y este también punto. ¿Así? Entonces, aquí tenemos tres abstracciones de triángulo, una fallida porque esta no, realmente no, ya si lo analizamos más a fondo no representa un triángulo, este sí representa un triángulo. Tal vez base y altura, una abstracción con base y altura, estaría bien si solo fuéramos a calcular el área, pero ya el perímetro, ¿cómo le haríamos? Si nada más tenemos base y altura. Bueno, y esta también está bien. Estos dos son correctos, pero la que nos sirve es esta abstracción. Este es el diagrama. Entonces, este es el que vamos a empezar a codificar. ¿Sí? Bueno, entonces, pues vamos a empezar a codificar eso. Claro, aquí nos faltan los constructores, los get, los set, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a crear, lo hacemos en otro proyecto para que no quede en el mismo. Entonces, le diríamos un proyecto, aplicación triángulo, PA 2021-03-11, aplicación triángulo. Y bueno, en la aplicación triángulo, pues necesitamos, vamos a empezar a codificar esa clase. Es que agregaríamos aquí una nueva clase. Los atributos privados, los métodos públicos. Entonces, la clase se va a llamar triángulo. Y empezamos. Yo siempre lo hago en el mismo orden. Es bueno seguir un orden y si todos seguimos el mismo, pues nos entendemos mejor. Primero pongo todos los atributos y luego los constructores, los métodos getSet, el método toString y luego los métodos de proceso. Hay clases que no tienen métodos de proceso y a veces nada más queremos encapsular información, pero no hacer cálculos, pero sí nos sirven para ordenamientos, para muchas cosas nos pueden servir, pero bueno, generalmente nuestras clases sí tienen métodos que calculan, ¿verdad? Bueno, entonces pondríamos aquí, private son puntos, punto, vértice 1. ¿Y qué pasa? Pues que la clase punto no la conoce, ¿verdad? Porque está en otro proyecto. Entonces vamos a copiar la clase punto. Me voy a la anterior, aplicación punto. Aquí está la clase punto, copiar. La copio de aquí y la voy a pegar con refactor acá. Es importante aquí el refactor para que acomode el paquete correctamente. Entonces le diríamos pegar con refactor y como lo va a copiar a otro proyecto, pues sugiere que se quede el nombre igual. Si estuviera en el mismo proyecto tendría que ser otro nombre. Pero aquí, bueno, se va a llamar igual, refactor. Y entonces ya tenemos la clase punto integrada al proyecto. Por lo tanto, aquí el triángulo ya lo debe aceptar, ya lo debe reconocer. Muy bien, entonces aquí ya tenemos dos clases, punto, que ya la trajimos de otro proyecto, y triángulo. Voy a cerrar este. Bueno, vamos a declarar esos dos. Private punto vértice 2. Private punto. De hecho, Java tiene la clase point, similar a esto que estamos haciendo. Vértice 3. Ahí están, ya están. Ahora, cuando en los constructores normalmente estamos acostumbrados a, por ejemplo en el de default, pues a asignar valores a los atributos, pero como han sido básicamente puros primitivos, pues le ponemos igual a 0, igual a cadena o igual a falso. Pero ahora nuestros atributos son objetos. Entonces no podemos poner igual a 0, ¿verdad? Vamos a poner el constructor de default. Entonces aquí sería insertar código, bueno, puede ser por código, inserción, constructor sin parámetros y lo generamos. Bueno, aquí tendríamos que asignarle valores a vértice. Si le ponemos vértice es igual a 0, como usualmente lo hacemos en ese constructor, pues eso no es posible porque vértice no es un valor doble, es un objeto.
¿Qué le pondremos en todo caso? Null. Aquí ya tendríamos que decidir nosotros, según el diseño que queramos hacer, si ponemos nulos o ponemos puntos por default. No es lo mismo poner esto. Ahí el objeto no existe. Vértice 1 es una referencia que no tiene objeto. Sería diferente a ponerlo así. New. Punto. ¿Sí? Ahí le estamos diciendo que el vértice 1 va a estar en el 0, 0. Y sí, le estamos asignando un punto. Yo voy a preferir hacer esto. Entonces, en los tres vértices los voy a poner en el origen. Para que el objeto, cuando se cree el triángulo, sí tenga puntos, aunque están en el origen. Entonces aquí le diríamos vértice 2 y vértice 3. Los tres vértices los generamos en el origen, porque no tenemos información, ¿verdad? Bien, vamos a agregar ahora el constructor parametrizado. Bueno, entonces, diríamos aquí insertar constructor con los tres parámetros, los tres atributos. Y pues aquí sabemos lo que va a hacer. Vértice 1, nada más que aquí, si hay diferencia con cuando los atributos y métodos y parámetros son primitivos. Si este fuera un doble, el valor de aquí se copia al atributo. Y luego ya, cada quien se va por su lado. El parámetro desaparece y el objeto se queda con ese valor. Pero aquí no. Aquí como son objetos, este es una referencia a un objeto. Y se le está pasando a la referencia del primer vértice. Entonces, realmente este vértice va a estar apuntando a un objeto que se creó afuera. Eso puede ser peligroso porque nos puede hackear el triángulo. ¿Sí? O sea, yo puedo crear un punto afuera, creo un punto afuera y luego se lo paso al constructor, pero obviamente no es una copia, se le pasa el mismo objeto con otro nombre. Y luego el constructor se lo pasa con otro nombre a una referencia que está dentro del triángulo. Entonces, desde fuera me pueden modificar, aunque el atributo sea privado, desde fuera me pueden modificar el triángulo. ¿Sí? Bueno, eso a ver si lo vemos un poquito más adelante. Luego, vamos, para que no ocurriera eso, nosotros tendríamos que sacar una copia de este vértice, de este punto, para que fuera otro punto, pero eso ya sí es cuestión de diseño. Yo tendría que ver o con mi equipo o yo mismo, si nada más estoy haciéndolo yo, tendría que ver si conviene esto o de plano creamos una copia del objeto. Todo depende de qué necesitemos. Así lo voy a dejar ahorita. Bueno, vamos a poner los métodos getSet va a ser lo mismo. A ver, voy a poner los métodos get y set. Ven, cambia el enfoque cuando los atributos son objetos. Ese casi el primer ejercicio donde un atributo es un objeto. Y les digo casi porque pues las cadenas también son objetos y sí hemos tenido atributos cadenas. Pero esas como que las maneja un poco diferente. Hemos tenido atributos de objetos como un arreglo de objetos es un objeto. El arreglo en sí es un objeto. Bueno, entonces vamos a poner los métodos getSet, getter y setter. Los tres los generamos. Y ya, pues aquí está, pero pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros regresemos este vértice, estamos regresando la referencia del punto que está dentro del triángulo. Entonces por fuera lo pueden cambiar, pueden cambiar las coordenadas de ese punto. Bueno, aquí ya están todos los getSet. Decíamos que el toString, pues, digamos, si no nos causa problema, pues lo podemos generar directamente, pero yo casi nunca lo genero. Entonces lo voy a poner aquí. No, lo voy a codificar yo totalmente. Public string, nada más cuidando que la firma sea la misma. String to string. ¿Y eso cómo lo verifico? Pues aquí debe aparecer override. Si aparece override, quiere decir que este es el método toString, el estándar. Bueno, aquí yo lo que quiero es que me pongan los vértices, porque si lo genero automáticamente me va a poner vértice 1, vértice 2, yo no quiero que ponga tan extenso. Entonces, le voy a decir, vas a regresar el vértice 1, lo voy a poner así, vértice 1 más vértice 1. Así, más.
Ahora lo voy a poner aquí abajo, un espacio, a lo mejor, no sé, o dos espacios, vértice 2 más vértice 2. Ya sabemos que aquí, vértice 2, como está concatenando una cadena, esto lo va a convertir a cadena como mandando llamar el toString y me va a poner las coordenadas del vértice 1. Aquí vértice 2 más, y vamos a ponerlo ahora, caray, ahora aquí, vértice 3 más vértice 3. Así. ¿Qué me faltó? Ah, es que acá puse un... Ahí. Quiero que me ponga B1 y luego las coordenadas del primer vértice. B2, las coordenadas del segundo vértice. ¿Así? Bueno, ya con constructores, get, set y toString podemos empezar a crear objetos y ver cómo van quedando. Entonces, aquí nosotros tenemos dibujado un triángulo. ¿Dónde quedó? Aquí está, aquí tenemos un triángulo. Entonces, pues vamos a crear esos objetos, ¿verdad? Vamos a crear 3 puntos y con los 3 puntos vamos a crear el triángulo. Bueno, entonces nos vamos aquí a la aplicación y decimos punto A es igual a new punto y le pasamos el 4,6. 4,6. Ya estamos creando el punto A. Y luego así vamos a crear los 3 puntos. Los podemos crear aquí mismo, ¿eh? O sea, le puedo dar aquí. B es igual, así como cuando declaramos variables del mismo tipo, una variable coma, otra variable coma, aquí también, pero bueno, creo que ahorita queda más claro si lo hacemos por separado. Punto B es igual a new punto, y el B es 1 menos 4. Así. 1 menos 4. Y el punto C es igual a así. Y va a ser el menos 4, 5. Esos son puntos. Ahora vamos a meter los puntos para crear un triángulo. El triángulo tiene 2 constructores. No le pusimos el de copia porque el de copia está interesante, porque son objetos. El hecho de que los atributos sean objetos ya cambia un poquito ahí la situación. Bueno, entonces vamos a crear el triángulo verde, le voy a poner. Va a aparecer camión, ¿va? El triángulo, bueno. Triángulo verde, porque el 2 lo pinté de verde, ¿sí? Es igual a new triángulo. Y si lo dejo así, a ver, si lo dejo así, le voy a dar salida al triángulo. A ver, system, ln, le voy a poner aquí el verde, ¿sí? Verde. Verde, y lo voy a poner de esta manera. Así. Más verde. Aquí va a mandar llamar el toString de este objeto que es un triángulo, y el toString sabemos que va a mandar llamar el toString de cada punto. A ver, entonces, pero si lo dejamos así, pues me va a decir que el triángulo verde está sus 3 vértices en el origen, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que sean los vértices que creamos? Pues utilizo el otro constructor. Aquí el otro constructor me dice, pásame los 3 puntos. Le digo, pues te voy a pasar el A, el B y el C porque ya los creamos. Estamos usando el otro constructor, el parametrizado. Entonces, hacemos esto. ¿Sí? Ahí está nuestro triángulo verde. Primer vértice. Aquí no sabe que si es A, B o C. Acá internamente pues son vértice 1, vértice 2. Ya por fuera nosotros le podemos llamar de otra manera. Ahora, ¿por qué digo que nosotros podremos hackear este triángulo? Porque le estamos, fíjense, el constructor le estamos pasando a 3 puntos, así lo podemos decir, le estamos pasando, pero en realidad no le estamos pasando los puntos, ya sabemos, le estamos pasando la dirección en donde están esos objetos. El primer vértice, le estoy pasando la dirección en donde está el vértice que yo le llamé A, pero fíjense,
Se supone que A, B y C son atributos del triángulo y son privados, ¿no? Aquí lo dice. Aquí dice que son privados. Bueno, acá. Dice que son privados. Pero vamos a hacer esto. Voy a modificar yo el punto. A ver, voy a modificar el punto B. Le voy a decir B.set, la Y. Le voy a poner 500 para que se aprecie bien el. Yo estoy cambiando un punto que se supone que está fuera del triángulo, ¿no? A ver. Y le voy a decir, bueno, le voy a decir al verde que otra vez se muestre. Aquí. No estoy cambiando el triángulo, estoy cambiando el punto B. ¿Y qué pasa acá? Que el triángulo está alterado, ¿no? ¿Eh? No, o sea, bueno, es que el B ya está dentro del triángulo. A, B y C están dentro del triángulo. A lo que yo me refiero es que, ¿qué tal si yo digo, oye, es que yo te pasé estos puntos, pero para que formes tu triángulo, pero si yo cambiara, fíjense, si yo cambiara de, no sé, dentro del triángulo, cambiara uno de los puntos, también los estoy, como es el mismo objeto, lo estoy cambiando desde fuera, a los de afuera también. Bueno, digamos que B lo conozco como, ese objeto lo conozco como B afuera, pero dentro del triángulo, ¿cómo se llama? Se llama B2, ¿no? Pero es el mismo objeto. O sea, no digo que esté mal, nada más estoy diciendo que no se nos olvide que nosotros al modificar un objeto, el A, B o C, si yo lo modifico desde fuera aparentemente del triángulo, en realidad también estoy modificando el triángulo. Aquí estamos modificando el B, pero como el B es el mismo objeto que apunta a B2, B y B2 es el mismo objeto. Entonces, si yo lo cambio desde dentro del triángulo, lo voy a conocer alterado en B. Y si yo modifico el B, lo voy a conocer alterado en B2. Nada más estoy diciendo que hay que considerar eso, no que precisamente esté, no que necesariamente esté mal, ¿sí? Todo depende. Si yo quiero protección total, yo digo, no, yo quiero crear mi triángulo y no quiero que nadie por fuera le meta mano. Ah, bueno, pues entonces los parámetros que te mandan, los puntos que te mandan, sácales una copia. Y ya, son dos objetos diferentes. Finalmente, ¿cómo le sacaremos una copia? Una copia. O sea, ¿cómo evitaríamos si es que no queremos que pase? Igual decimos, no, así está bien. Pero si no quisiéramos que pasara esto, ¿qué tendríamos que hacer acá? El constructor de copia. Aquí tendríamos que decirle, en lugar de this vértice es igual a vértice 1, le tendría que decir aquí new, punto, y le paso el vértice 1. ¿Sí? Y luego acá tendría que... Ahí está llegando una referencia y estamos, de un objeto y estamos sacando una copia de un nuevo objeto y lo estamos poniendo en el triángulo. O sea, nomás lo voy a hacer así para que... sí es muy importante entender esto porque de repente se nos olvida y luego suceden cosas extrañas y no nos explicamos por qué. A ver, lo voy a hacer así. ¿En qué cambió? Cambió en que no le estamos asignando a las referencias dentro del triángulo, no le estamos asignando la referencia directa del objeto que llegó, sino que estamos sacando una copia. Entonces, si yo ejecuto esto otra vez sin haberle cambiado nada, ¿qué va a pasar con el 500? Ya no va a afectar al triángulo. O sea, si lo hacemos así, vean cómo el triángulo ya no se alteró. No se alteró, no digo que se enojó, sino que no se modificó. ¿Sí? No se modificó. Entonces, nada más ser conscientes de eso, de que cuando pasamos una referencia adentro de una clase, un objeto de esa clase, se va a modificar si por fuera se cambia algún dato de la referencia, ¿sí? Bueno, yo creo que lo voy a dejar sin el new. Era nada más para explicar, ¿sí? Lo voy a dejar sin el new. No afecta porque B, mira, nosotros cuando le mandamos aquí al constructor el B, estamos con el B, ¿verdad? Bueno, ese objeto se creó aquí y tiene 1 menos 4.
Le estamos pasando B. Cuando el constructor simplemente tomaba el vértice 2, porque el B llegó en el vértice 2, llegó aquí. Cuando lo asignaba directamente, entonces el vértice 2 dentro del triángulo era el mismo objeto que B, porque nada más lo asignamos. Y por eso yo cambio B y cambia vértice 2. Cambio vértice 2 y cambia B, porque es el mismo objeto. Pero cuando le ponemos el new, entonces este vértice 2 llega y no se lo estamos pasando directamente. O sea, este no se lo estamos pasando directamente. Estamos sacando una copia y se la estamos pasando. Por lo tanto, vértice 2 ya no es el mismo objeto que B. Yo modifico B y ya nos altera vértice 2. Entonces el vértice tendría que modificar la copia. Vértice 2 ya la modificaré yo por dentro de la clase triángulo, porque está dentro de la clase triángulo. No, si yo modifico la copia, el triángulo sí cambia, pero B, pues ese no cambia ahora. O sea, ese no cambiaría. O sea, ¿cuándo cambia? Pues cuando nada más asignamos la referencia, nada más le estamos diciendo, ahora no se llama José, ahora se llama Pepe, pero es el mismo objeto. Sí. O sea, aquí siempre que aparece el mío es que se crea otro objeto. Entonces ya este vértice 2 ya no es el mismo objeto que este vértice 2. Es una copia. Ya es otro. Sí. Y cuando lo hacemos así directo, no estamos creando un nuevo objeto. Le estamos pasando la dirección del mismo objeto. Por eso aquí sería el mismo objeto. Acá no, ¿verdad? Claro, si lo dejo así, está peor, ¿no? Está peor porque unos sí y otros no, pues como que no. Yo lo voy a dejar así como estaba. Era nada más para explicar, ¿sí? Quiere decir que aquí los objetos que llegan al constructor se le pasan los mismos objetos a los vértices, ¿sí? No una copia, son los mismos objetos. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.